Hey, tú, ¿quieres aprender a hacer este tipo de ejercicios en el cual te dan una derivada y debes saber cuál es la función de la que viene? Perfecto, porque justamente es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si te dan una derivada, tú para encontrar la función principal, simplemente ¿qué tienes que hacer? La integral de esta derivada. ¿Por qué? Porque justamente la integral es lo contrario a la derivada, por lo tanto, esto te va a dar la función en cuestión. Aunque, como es indefinida, te va a dar una cierta constante que para eliminarla, ¿qué vas a tener que hacer? Aplicar esto de aquí, que te están diciendo. Es decir, que cuando x valga 0, la función entera me debe valer 1. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la derivada, que en este caso es ex coseno de x. Para los que nos lleváis viendo cierto tiempo, ya esto ya os debe ir oliendo a por partes. ¿Correcto? ¿Por qué? Básicamente porque ya lo hicimos en un ejercicio de por partes. Algo muy parecido, era con el seno, pero es básicamente igual. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una función v de x, x de u, que la vamos a transformar en la frase de un valiente soldadito vestidito de uniforme. ¿Por qué? Porque esta de aquí va a ser más sencilla de hacer, básicamente. Entonces, fijaos que ¿qué es? Vamos a tener que determinar qué es nuestra x y qué es nuestra du. Ahí, dv, que no sé por qué he puesto. dv, perdona. Entonces, nuestra dv, ¿de acuerdo? Entonces, esto siempre lo haremos que cuando tengamos dos funciones multiplicando y que no sabemos hacerla de otra manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos elegir como x tanto e a la x como coseno de x. ¿De acuerdo? En este caso podemos elegir las dos. Yo voy a elegir e de x. Entonces, vamos a escribirlo aquí. X será igual a coseno de x. ¿De acuerdo? Yo lo elijo básicamente porque cuando haga la integral de e de x, pues no me causa confusión. La del coseno tampoco es que sea complicada, pero claro, tengo que pensar, ay, llevaba un negativo, no sé qué, entonces, en caso de error, en caso de duda, voy a lo básico. Entonces, la derivada de esto, o sea, es un cambio de variable, por lo tanto, la derivada de, bueno, no es un cambio de variable, pero es, siempre que tenemos una relación, ¿qué hay que hacer? Derivar ambos lados. De x es igual a la derivada del coseno, que es el menos seno, de x de x, ¿de acuerdo? Entonces, y después, lo que queda, en este caso hemos cogido e de x, por lo tanto nos queda e de x de dx, esto ya no, porque es nuestra x, por lo tanto eso será d de u, o sea, d de v, que es la otra parte. Por lo tanto, d de v será igual ¿a qué? A e de x de dx. Para quitar el diferencial, ¿por qué quiero quitar yo el diferencial? Pues porque aquí lo tengo sin diferencial, tengo simplemente v, ¿qué voy a hacer? Integral. La integral de dv es igual como si fuese la integral respecto a x. Cuando tú tienes la integral respecto a x y es simplemente un 1, ¿qué te da? X. Pues si es v, será v. Y esto es una inmediata que la debéis conocer, que es e de x, ¿correcto? Entonces, ¿ahora qué? Simplemente vamos a aplicar. Hemos dicho que esto, es decir, esto de aquí, es igual a la frase esta, que es un valiente, es decir, u. ¿Dónde está la u? Ah, es que, perdonad, he puesto x, es la u, no sé por qué he puesto esto. Es u, ¿no? Hemos elegido como u, ¿vale? Es esto que llevo confundido, ¿vale? Hemos puesto como u el coseno de x, lo hemos derivado, de du es esto. Entonces, un, que es coseno de x, valiente, que es e de x. Soldadito, vestidito, de uniforme. De uniforme es menos seno de x de x. El menos sale fuera y te queda como más. Y vuelve a aparecernos algo muy similar a esto. Por lo tanto, será cíclica esto, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo de antes. Vamos a determinar algo como u y algo como dv. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a coger u seno de x. Du, ¿qué será? La derivada del seno, que es coseno de x de dx. Como dv, vamos a elegir e de x de x. Ah, igual que aquí, por lo tanto, esto nos quedará igual. Y aplicamos e de x coseno de x
más lo que vale esta integral, que ¿qué es? U seno de x. Valiente, e de x, vamos a ponerlo aquí. E de x, un valiente soldadito, vestidito, de uniforme, que es coseno de x de dx. Y aquí, ostras, esto me suena mucho. ¿De dónde? Ah, claro, si era lo que tenía al principio. Es decir, mi integral. Vamos a decir que esto es la integral. Entonces, resulta que después de hacer todo esto, vamos a escribirlo aquí abajo, resulta que mi integral, que es esto de aquí, es igual a ¿qué? A ex coseno de x más ex seno de x menos la misma integral. Por lo tanto, y. ¿Sí? Esta y, ¿qué puedo hacer? Pasarla a este lado, que está restando, pues la paso sumando, por lo tanto, más y. Esto nos queda 2i. Por lo tanto, la y, ¿qué es? E de x. Permitirme que saque el factor común, ¿de acuerdo? De dx. No es necesario, pero a mí me gusta. Más seno de x entre 2. ¿Correcto? Entre 2 es entre todo, ¿eh? Pero como está multiplicando, da igual ponerlo entre solo la x, de solo esto o total. O sea, esto es igual. Entonces, la integral, ¿a qué es igual? A esto de aquí, más una cierta constante. ¿Sí? ¿Se ve claro? Entonces, ahora que tenemos esto, ¿qué hacemos? Resulta, ahora hay que pensar que ¿qué? Que la integral, ¿qué era? Nuestra función que estábamos buscando. Por lo tanto, nuestra función al final es esta integral, que esta integral es igual a, vamos a poner el resultado aquí, es e de x coseno de x más seno de x entre 2 más una cierta constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a borrar la pizarra. Entonces, porque aún nos queda un paso, ¿no? Aún no tenemos la función completamente. La tenemos casi. Nos falta algo, que es la constante que está acompañando. ¿Cuál es esa constante? Bueno, a ver, ¿qué sabemos? Que tenemos una función que cuando le pongo un 0 como x, me debe dar un 1. Por lo tanto, para saber cuál es esta constante, ¿qué voy a hacer? Poner esto. Básicamente porque lo único que nos quedará como incógnita será la c. Aunque no parece mucho una c, eso no sé ni lo que es. Pero, ¿sí? La c. Entonces voy a poner f de 0 es igual a e a la 0 coseno de 0 más seno de 0 entre 2 más cierta constante. ¿A qué debe ser igual esto? F de 0 debe ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto, fijémonos que es e a la 0 es 1. Esto es 1 por coseno a la 0 más seno a la 0 es 1. Bueno, si no lo sabes, pues lo pones en la calculadora. Tampoco es. Esto entre 2 y más una cierta constante, y eso debe ser igual a 1. Por lo tanto, la cierta constante, ¿cuánto debe valer? 1 menos 1 por 1, 1 entre 2, 1 medio. Que esto es 1 medio. Por lo tanto, la función que yo estoy buscando simplemente es, es e de x coseno de x más seno de x entre 2 más 1 medio. Entonces ya tendríamos resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, y ya podéis estar seguros que si tú derivas esto, te va a dar esto de aquí. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado a través de la integral. Y, aparte, ya puedes estar seguro que es una función que cuando tú le pongas un 0, te dé 1. ¿Por qué? Porque la has obligado aquí. O sea, cuando tú lo has hecho, le has dicho, hey, le tengo que añadir algo que cuando le añada ese algo, me dé 1. Entonces, ya lo has obligado. Por eso ya puedes estar seguro que es cierto. Por lo tanto, espero que lo hayáis entendido. Como veis, es bastante sencillo una vez lo entendéis. Ya sabéis, si lo entendéis, lo difícil es suspender, darle like y comentárselo a vuestros amigos.